Hoy he querido compartir con ustedes una serie de pensamientos a partir de ciertas lecturas que he tenido recientemente, recordando también la obra de 1984, porque si bien yo he sido más que defensor de la tesis de que el mundo postmoderno estriba más en lo que es un mundo de feliz de Aldous Huxley, es cierto que bajo ciertos regímenes socialistas, tal como se está viendo actualmente en la región, claramente que se pueden trazar algunos paralelismos con lo que es 1984. ¿Por qué quiero plantear esto? Porque en verdad uno cuando empieza a observar algunos fenómenos propios de la realidad va a entender lo que intento apuntar con estas breves palabras. En 1940, cuando George Orwell escribe su obra quizás la más importante, una de las más importantes que ha tenido, dice lo siguiente: es casi seguro que estamos entrando en una era de dictaduras totalitarias, una era en que la libertad de pensamiento será el principio de un pecado mortal y más tarde una abstracción sin sentido. El individuo autónomo va a ser eliminado de la existencia. Esto fue predicho ya hace casi un siglo atrás. Y hoy se observa que la novela distópica de 1984 es una novela de ficción que sin embargo parece más una realidad que simplemente una lectura allí para algún trasnochado. Vale recordar incluso las palabras de Humberto Eco cuando recuerda: al menos tres cuartas partes de lo que Orwell narra no es una utopía negativa, sino historia. Lo dice Humberto Eco, un famoso escritor italiano. Acá quiero referirme justamente a lo que incluso Lawrence Durrell supo escribir tiempo atrás cuando estuvo en Belgrado bajo un régimen comunista. Expresamente dijo: leer 1984 en un país comunista es realmente una experiencia porque uno puede verlo todo a su alrededor. Entonces, acá hay que empezar a marcar ciertas similitudes entre los sistemas totalitarios del siglo XXI y la obra de Orwell. Pero quiero aclarar, si bien esto se podría aplicar a lo que es un régimen comunista, tal como se puede observar, pensemos rápidamente en el Partido Comunista Chino, también tenemos que considerar que este régimen totalitario tranquilamente puede ser aplicado al feminismo, a ciertas corrientes que empiezan a aparecer en torno al transhumanismo y particularmente, y sin riesgo de equivocarme, al ecologismo como meta narrativa, en términos de Lyotard, al poder globalista actual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy lo que se observa, tal como lo explicó Orwell, es que la moraleja para extraer de toda esta novela es que la situación de la pesadilla que se vive es muy sencilla. No hay que dejar que ocurra, porque una vez que el poder se instala, ya no va a desaparecer. Quiero aclarar esto y por qué nombré el tema de las ideologías, particularmente el ecologismo. Porque el totalitarismo, si bien es un sistema político en el que el aparato estatal se centraliza e intenta controlar prácticamente todos los aspectos de la vida, no se reduce solo al poder político del Estado, sino también a toda forma de poder centralizado, más en la actualidad en tiempos de globalismo, donde un determinado ente, pensemos rápidamente en la Organización de las Naciones Unidas, pero por qué no también en la Organización Mundial de la Salud, pueden intervenir en cada aspecto privado de la vida del individuo. Ese poder disciplinario del que tanto vociferó Foucault es más que atendible en la actualidad cuando uno observa lo que es el fenómeno propio de la pandemia a través del disciplinamiento médico, o incluso cuando uno observa que el principal temor de la población a nivel global, hoy en un 46% de la población global, es justamente el miedo al cambio climático. Y esto abastece que problemas globales requieren soluciones globales, con gobiernos globales, con un poder global. Entonces, esto incluso uno lo piensa rápidamente con el dictador italiano Mussolini cuando dijo: todo dentro del Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Hoy podríamos decir: todo dentro del sistema, nada fuera del sistema. Un sistema controlado en una línea difusa entre lo público y lo privado, pero que finalmente se traduce en un régimen totalitario. Y esto es verdad, porque si bien quiero marcarlo en este punto, a veces se piensa que el fascismo es enemigo del comunismo. Y en realidad,
Hoy lo que se está viendo es un progresismo internacional que toma elementos tanto del uno como del otro para un poder disciplinario. Esto entonces hay que ver que hoy el poder del sistema es un poder totalizador y controlador. Hoy se utiliza la fuerza y la propaganda para alcanzar el poder que aplasta las libertades, tanto civiles como económicas. Una intromisión en la vida familiar y patriótica de cada individuo. Se asfixia la cultura y se crea una homogeneidad total. En ella participa no solo la vigilancia masiva, ejemplos concretos que se han visto constantemente, particularmente con la intromisión del ecologismo, sino que se aterroriza a la ciudadanía a través de una batalla psicológica, particularmente cuando se le hace sentir al individuo que es tanto una víctima como un victimario si decide actuar en libertad. El encarcelamiento es una coyuntura que se ve hoy en la pandemia, pero que ya se venía gestando paulatinamente desde las últimas décadas. Un encarcelamiento voluntario en una guerra psicológica donde las personas creen que de esta manera van a estar produciendo y siendo libres. Es la singularidad de estas celdas del siglo XXI. Las personas se encuentran presas, pero se creen singulares, sin darse cuenta que en esa homogenización están totalmente atomizadas e individualizadas. Pensemos rápidamente en la agenda LGBT, totalmente totalizadora, totalmente inmiscuida en la vida del hombre, pero con una particularidad. Tanto las empresas, los metacapitales particularmente, como el poder estatal, lo que necesitan es fraccionar al individuo, porque importa la identidad, pero solo la identidad que consume y que tributa, que favorece el poder político y que favorece el metacapitalismo. No importa la identidad del padre de familia que ahorra, invierte y trabaja por su descendencia. Importa esos dos amigos convivientes que alquilan y que tienen un caniche toy que está demostrado que económicamente pagan más impuestos y consumen más del sistema que un padre de familia. Entonces, esto es lo que se empieza a observar. Remito nuevamente a lo que Orwell explica. Los dos regímenes, hablando particularmente, pensemos en un socialismo o en un totalitarismo más dictatorial, podemos decir, propio de un nacionalsocialismo, han partido de extremos opuestos, pero han evolucionado rápidamente hacia el mismo sistema, una forma de colectivismo oligárquico. Y muchos van a plantearse en realidad que, y esto es lo que yo sostengo en más de una conferencia, que hoy, por ejemplo, el progresismo parece ser más atomizante. Pero ¿cuál es la particularidad? Que uno cuando adapta esta versión de Orwell del siglo XXI entiende que como régimen homogéneo se crean individuos singulares, fraccionados, es decir, multicolores, donde cada uno piensa que es autónomo, donde cada uno piensa que está en una realidad propia, pero en el fondo no son más que elementos similares a las cápsulas de Matrix. Cada uno cree tener una vida original, pero en última instancia lo que son simplemente baterías de un metasistema. Para no extenderme tanto en esto, quiero remarcar algunas ideas muy puntuales de lo que se puede observar en la obra de 1984. Los líderes totalitarios, ya sean de derechas o de izquierda, saben mejor que nadie cómo hacer uso del miedo, prosperan con el caos y el desconcierto. La estrategia del miedo es una de sus tácticas más valiosas. Esto es lo que escribe Jost Merlo en La violación de la mente, haciendo alusión a la obra de 1984. La vigilancia constante de todos los ciudadanos es una herramienta adicional en el régimen totalitario, tanto de la novela ficcional como de la realidad que hoy se vive. La vigilancia no solo permite un control abierto más eficaz de la ciudadanía, sino que también induce una suerte de paranoia global que hace menos probable que cualquier ciudadano se atreva a salirse a línea. Pensemos rápidamente cuando se hablan de los objetivos 2030, esta paranoia de las crisis climáticas que bien ya he expuesto junto a mi socio, tanto para el canal de la Resistencia como para mi canal, junto al canal de Lion FC, explicando lo que es esta paranoia ambiental. Y bajo este miedo global, que dicho sea de paso caen en varias falacias como el mito de la sobrepoblación, el cambio antropogénico o el consenso científico, se instaura un dogma incuestionable. Cuando uno piensa rápidamente que la ciencia, por definición, posee conocimientos falseables y sin embargo acá es anatema cuestionarlo. Al igual que es anatema cuestionar, por ejemplo, ciertos procesos
de medicación forzada en la ciudadanía civil para gozar de algunas libertades. Cada uno sabrá a qué me refiero, así que un saludo también para la gente de YouTube que nos vive censurando por tocar ciertos temas que parecen que son verdades absolutas. Recordando lo que es 1984, cito expresamente: la telepantalla recibía y transmitía simultáneamente. Por supuesto, no había forma de saber si uno estaba siendo vigilado en un momento dado. Incluso era concebible que vigilaran todo el mundo todo el tiempo, pero en cualquier caso podían conectar tu cable cuando quisieran. Tenías que vivías por la costumbre que se había convertido en instinto, en la suposición de que cada sonido que hacías era escuchado y, excepto en la oscuridad, cada movimiento escudriñado. Hoy se puede observar que esa lógica aplica, quizás ya no con un estado deficitario como el que se tiene actualmente en los países del 90º mundo, donde incluso los propios empleados públicos se roban los cables de cobre, pero sí se puede observar un metacapitalismo y particularmente un capitalismo de vigilancia, donde el ojo del gran hermano se traduce en un dispositivo móvil que todo lo ve y todo lo escucha y empieza a partir del consumo privado a generar algoritmos que son las nuevas formas de biopoder en el siglo XXI. También quiero remarcar un punto que es esencial: la vigilancia masiva que era llevado por los propios ciudadanos. Uno se acuerda rápidamente cómo el propio Estado generó, y particularmente el poder político transnacional, que cada ciudadano fuese policía de su vecino. Ya no era el poder político el que vigilaba, sino que uno debía vigilar y denunciar al conviviente que tenía a solo metros. Uno se convertía en un bufón y en un gusano al servicio del régimen. Y esto es más que importante rescatarlo para entender también cómo funcionan estos paralelismos entre 1984 y la realidad que se vive. Recuerdo rápidamente una frase que decía: es intolerable para nosotros que un pensamiento erróneo exista en cualquier parte del mundo, por muy impotente y secreto que sea. Esto es más que llamativo cuando se observa cómo actualmente se han establecido dogmas a partir de ciertos elementos que son incuestionables, a partir de que podría decir el disciplinamiento a través de la medicina, pero también a partir de las formas de biopoder en torno a distintas ideologías. Es inconcebible que hoy un hombre cuestione el heteropatriarcado, cuestione las decisiones de la Organización Mundial de la Salud, cuestione el cambio climático antropogénico, cuestione la democracia. Hoy es inconcebible que un ciudadano tenga espacio para la libertad de pensamiento y puede equivocarse o no, porque la verdad es una y es la que dicta el sistema. Incluso uno piense que uno ni siquiera podía estar, esto quiero plantearlo rápidamente porque esto que he dicho se vincula a que dicha forma de imposibilidad de error se traduce en que cada uno tenga que estar vigilando constantemente al otro. Cada uno se convierte incluso vigilante de su propio pensamiento. Uno mismo, a través de la corrección política, tiene que cuidar qué dice o qué no dice, a riesgo de ser lapidado públicamente por todo lo que es el sistema que se abastece particularmente de idiotas útiles al servicio del régimen. Los buchones, los que salen a acusar con el dedo inquisidor al que se anima a pensar distinto. Y esto recuerda rápidamente, no solo en 1984, recuerda al régimen estalinista, donde cada vecino estaba inseguro de si sus otros vecinos, sus amigos, sus compañeros de trabajo, el cartero o incluso alguno de la propia familia denunciarían a la policía secreta cualquier tipo de desliz, ya sea una crítica a Stalin o una crítica al propio sistema. Si uno era denunciado en aquel momento, su destino solía estar sellado. La policía llamaba a la puerta a mitad de la noche y poco después uno recibía una sentencia estándar para que jamás se vaya a animar nuevamente a alguien a desafiar el sistema. Tal como sucede hoy, pensemos rápidamente cuando un canal de YouTube se anima a tocar cuestiones que nadie se anima a tocar. Y lo sabemos por experiencia. Entonces, la mentira permanente se convierte en la única forma segura de existencia. Y esto se dice en 1984. Se dice que cada movimiento de la lengua puede ser escuchado por alguien, cada expresión facial observada por alguien, tal como sucede con el capitalismo de vigilancia, pero también tal como sucede con el Estado totalitario del 90º mundo, como aparece hoy en Perú, como aparece en Chile, como aparece en Argentina, como está apareciendo en Colombia, como aparece en México, como ha aparecido recientemente en Estados Unidos.
Cada palabra, si no tiene que ser una mentira directa, está obligada a no contradecir la mentira general y común. Y aquí aparece, lamentablemente, la obligación de más de un superviviente en tener que silenciar la verdad con tal de ver a su familia sobrevivir en estos regímenes. Insisto, regímenes que son abastecidos tantos por espacios como el Partido Comunista Chino, que se favorece la agenda verde, como he explicado en cada conferencia, como con las mentiras de la socialdemocracia y la corrección política que han acaecido tanto en Argentina en el 2015 como en Estados Unidos en el 2020. Ya para no extenderme más, porque es un tema muy extenso, quiero sí remarcar una idea fundamental. Muchas víctimas del totalitarismo, se suele escuchar en las entrevistas, suelen tener experiencias muy perturbadoras en las que se tuvieron que enfrentar a la sensación de perder o su vida o la de sus familiares si es que no rendían culto a la mentira. Y esto es lo que se ve en 1984. Una desorientación mental generalizada, una falsificación de la historia y la negación del concepto de la verdad objetiva. Y sobre la verdad objetiva hoy he escrito: la verdad es una y es independiente de cuántas personas la reconozcan o no. Las personas pueden tener diferencias en cuanto a los criterios para reconocer la verdad, en cuanto al fenómeno de la verdad. Pero la verdad es una y está allí afuera. Las personas pueden en su totalidad negarla, pero la verdad no deja de existir, porque la verdad, como la realidad misma, no depende de las ideas. El idealismo tiene ya varios errores, y sobre esto me he encargado de denunciarlo en mi libro. Sin embargo, el realismo prevalece, independientemente o no que las ideologías lo quieran reconocer, porque las ideologías parten no solamente de reducciones, sino de abstractos, y a medida que la mente se abstrae de la realidad, se aleja de la verdad. Y eso es lo que hacen los regímenes totalitarios. Y con esto quiero finalizar ya. Por último, este ya sí es el último corte que realizo porque es un tema muy extenso. Pero pensemos rápidamente un ejemplo concreto. El Ministerio de la Abundancia. Aquel que se publicaba en un boletín que anunciaba el aumento de la ración de chocolate a 20 gramos por semana. ¿Qué es lo que sucede hoy? ¿Qué es lo que sucede hoy con el Ministerio de la Abundancia? ¿O acaso las personas están todo el tiempo viendo cómo el gobierno cada semana les da un poquito más de libertad? Hoy se pueden reunir a ver un partido de fútbol con los amigos. Y si se portan bien y producen bien y pagan bien los impuestos, de acá a 2 semanas, si votan al régimen, van a poder ir a la cancha de fútbol hasta un 30%. Y se van a poder casar públicamente. Y si hacen las cosas que deben hacer, hasta van a poder tener misas públicas. Hoy el Ministerio de la Abundancia es el Ministerio de la Libertad. El Estado te dice hasta dónde y hasta cuánto puedes ser libre. Y no solo el Estado, también la Organización de Naciones Unidas, en tema de la agenda ecologista, hasta cuántos hijos puedes tener o hasta cuántos hijos no debes tener. Todo te lo regula el sistema. Esto es el famoso biopoder. Porque acá lo que se ha visto, la censura de la información hoy se llama protección de la verdad. La destrucción de la cultura y la economía se llama desarrollo. La ocupación de un país sobre otro se llama fomento de la libertad. Es el Ministerio de la Paz de 1984 instando las guerras, hoy como se ha visto actualmente en la crisis de Afganistán, que se originó todo para llevarle más y mejor democracia a un régimen que tenía que solucionar sus problemas internamente y no con la policía del mundo. Entonces, hoy lo que se ve es la verdad empírica, y cito un caso concreto: la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza. ¿Qué está sucediendo si no con estas palabras aplicado actualmente a Afganistán? Y mi solidaridad con la gente de bien que está resistiendo el régimen terrorista. Entonces, dice Orwell, la ideología oficial abunda en contradicciones, incluso donde no hay ninguna razón práctica para ella. Estas contradicciones son accidentales. Recuerden cómo empezó la pandemia. Recuerden las contradicciones del ecologismo, los 5 modelos fallidos que han tenido desde 1980 en adelante. Recuerden las contradicciones del feminismo posmoderno con el feminismo clásico. Recuerden las contradicciones de los que intentan separar la fe de la ciencia con el transhumanismo, pero que luego hacen de la ciencia un culto a la razón, cual Robespierre en la Revolución Francesa. Recuerden la contradicción de Herbert Marcuse con tolerancia represiva. Y esta es la verdad que se está viviendo hoy. Simplemente quería dejar que simplemente deje estas palabras y les digo a ustedes: no dejen que ocurra y todo depende de ti. El destino de las naciones depende de que nosotros decidamos enfrentar el buen combate hasta el último suspiro que tengamos. Nada más y gracias por su tiempo, caballeros.